Justin Jacek, el flamante campeón indiscutido del peso ligero de UFC, fue al podcast de Joe Rogan tan solo días después de su victoria contra Topuria, donde habló de varios temas. Analizó su pelea, habló de los comentarios de los fans, incluso habló de si merecía acciones en la empresa, pero indudablemente el tema más importante de este podcast fue el tema de la revancha. Y es que la semana anterior fue uno de los temas que más se discutió, principalmente desde el lado de los fans de Topuria, que están seguros que Topuria podría vencerlo en una revancha. Pero Justin en este podcast ha explicado el motivo por el cual no quiere esta revancha. Así que vamos a escuchar sus comentarios, vamos a analizar qué fue lo que dijo, poniendo las declaraciones completas con respecto al tema, porque he visto que otros canales están poniendo solo fragmentos de esa parte sin contexto, dando a entender que Justin se está rajando, no mostrando los argumentos que tiene para haber tomado esta decisión, ni tampoco están abordando lo que dijo con profundidad, haciéndolo ver como si fuese un villano. Y he notado que este tipo de canales lo que están haciendo es continuar promoviendo la narrativa de que Ilia merece revancha. ¿Pero realmente la merece? Vamos a tratar de responder objetivamente a esta pregunta, pero antes tenemos que recordar las declaraciones que dio Ilia después de la pelea, porque en el podcast Justin está respondiendo a estas declaraciones. Si bien Ilia no pudo dar declaraciones después de la pelea por las lesiones que tenía, sí lo hizo en redes sociales, dejando este mensaje. Un mensaje donde concluye y literalmente dice: esta historia entre nosotros está lejos de terminar. Tendremos nuestra revancha. Además, si viste el video donde analizamos el alcance de las lesiones que tuvo, ahí escuchamos las declaraciones de Pablo Motos, y él, quien fue una de las pocas personas que tuvo contacto directo con Topuria, dijo que le sorprendía que el único que tuviese en mente Ilia es la revancha. Incluso dijo que Ilia tenía intenciones de que esta revancha se dé en España, y esto hizo que muchos medios empiecen a hablar de cómo ganaría Ilia esta revancha, de si podría noquearlo o someterlo. Sin embargo, Justin el pasado sábado, a raíz de todos estos comentarios, dijo que esta revancha no le interesa, y uno de sus argumentos es que primero Ilia tiene que ganarse la oportunidad, que primero tiene que enfrentar a Paddy Pimblett o a alguien de ese nivel. ¿Vas a seguir peleando? Ahora mismo lo estoy planeando. No hay nada natural en mí que sienta que esto se acabó. ¿Quién crees que será? ¿Crees que Ilia intentará una revancha? No, él no tendrá una revancha. Puede intentarlo, pero no la tendrá. Wow. Se rindió en el banquillo. Se rindió 2 veces. Su próximo desafío no puedo ser yo. Necesita pelear con Patty o alguien así. Entonces, una de las razones por las cuales Justin no quiere esta revancha es que primero Ilia tiene que vencer a rivales clasificados, tiene que ganarse la oportunidad, algo donde tiene absoluta razón. Ilia no le da revanchas a quien vence. ¿Por qué tendría que ser diferente con él? Tal vez si eres muy fan de él o si eres de España vas a pensar que estoy equivocado, que él se merece la revancha, pero objetivamente esto no debe ser así. Es más, lo que hizo grande a UFC es que fue por mucho tiempo 100% meritocrática. Es más, hasta con sus más grandes estrellas. Muchos recordarán que por un buen tiempo Caín Velázquez fue su máxima estrella. Estaba invicto, era noqueador, sus peleas eran emocionantes, estaba en su mero prime de popularidad después de vencer a Brock Lesnar, pero en su pelea siguiente perdió de forma inesperada frente a Junior Dos Santos, una derrota que muy pocos esperaban, y uno pensaría que lo que haría UFC es darle la revancha inmediata porque tiene mucha popularidad, que acababa de defender su título frente a Brock Lesnar, pero Caín Velázquez, para tener esa revancha, tuvo que enfrentar primero a Bigfoot Silva, ganando la pelea por nocaut y más adelante ganando la revancha. Y esta revancha fue uno de los mayores eventos que tuvo UFC hasta ese momento, y uno pensaría que, como suele ocurrir en el boxeo, la UFC ordenaría una trilogía inmediata, pero no, lo que hizo antes es ordenar al ex campeón Junior Dos Santos enfrentarse primero a Mark Hunt. Tan solo después de eso pudo ocurrir finalmente la trilogía, y casos como estos en la UFC se repetían mucho en el pasado. Lo mismo ocurrió con Chuck Liddell después de perder contra Randy Couture. Él no obtuvo su revancha inmediata, a pesar de ser una mega estrella. Primero tuvo que vencer a Overeem, a Tito Ortiz, a Venom White, y solo después de eso pudo enfrentar a Randy Couture y recuperar el título. Y para la tercera pelea Randy Couture tuvo que hacer lo mismo, tuvo que tener una pelea previa para hacer la trilogía. Es más, hasta el mismísimo GSP perdió el título contra Mac Hughes, y para tener la revancha tuvo que ganar varias peleas. Luego perdió contra Matt Serra y tampoco le dieron la revancha inmediata. Y obviamente hubieron excepciones como los de Lyoto Machida o los de Conor McGregor, pero son solo excepciones. Algo que ha caracterizado a la empresa es que, a diferencia del boxeo, fue muy meritocrática. Además, en ninguno de esos casos de revancha inmediata se vio una paliza como la que le dieron a Ilia Topuria. Justin Jacek de forma indiscutida demostró ser superior, porque él tendría la obligación de pelear contra Ilia si es que tiene la posibilidad de enfrentar otros clasificados que están consiguiendo victorias para merecer ser campeones, porque Arman, que lleva 5 victorias consecutivas en la división contra clasificados, debería esperar más tiempo. No es que esté en contra de una revancha, claro que quisiera ver una revancha, y es más, no descartaría una victoria
victoria suya. Ilya puede recuperarse de sus lesiones, puede hacer muchos ajustes, tiene el talento, la edad, también se ve muy motivado, pero no debería ser de forma automática. Y ya no lo digo solo por el tema de la meritocracia, sino que también fuera de los análisis que se puede hacer, la realidad es que todavía no sabemos cómo va a volver. He visto que muchos youtubers están promoviendo que vuelva directamente con Justin, pero esto se me hace hasta muy diabólico. En una eventual revancha existe la posibilidad de que le vuelvan a repetir la dosis y esta vez le acaben la carrera. Él tuvo la fortuna de que esta vez en sus fracturas no hubo desplazamiento, con lo cual todavía se puede especular con la posibilidad de que va a volver, pero si en sus fracturas hubiese desplazamiento y hubiese requerido una cirugía, poniéndole una placa de titanio en la cara, su regreso estaría completamente descartado. Y en una revancha existe la posibilidad real de que Justin le vuelva a romper los huesos orbitales y que esta vez haya desplazamiento. ¿Por qué ser tan malvado poniéndole esa presión mental a Ilya para que vuelva directamente contra Justin? Hay una razón por la cual Lyoto Machida, después de haber obtenido su revancha inmediata contra Shogun Rua, perdió brutalmente por nocaut a pesar de ser más talentoso que Rua. Lo mismo le pasó a Conor McGregor contra Dustin Poirier. Las revanchas inmediatas, si bien lucrativamente pueden ser muy beneficiosas para la empresa, la realidad es que en la mayoría de casos suelen ser perjudiciales para la salud del peleador. Hay muchos peleadores en el peso ligero con los cuales Ilya podría hacer un gran regreso y contra los cuales existe muy pocas probabilidades de que termine así. Es decir, estamos hablando de que enfrentó al peleador más violento de la división, por algo tiene el título BMF. En ese sentido, lo que necesita Ilya es recuperar confianza frente a un peleador que psicológicamente no le represente tanto ese tipo de peligro, y para eso Paddy Pimblett es una gran opción. Otra opción es Benoit Saint-Denis, que está clasificado número 5, o Mauricio Ruffi, que acaba de vencer a Chandler, o hasta podría volver con el propio Chandler. En ese sentido, lo que necesita es recuperar confianza, porque la psicología en los deportes de combate es muy importante. Y justamente el otro argumento que da Justin en este podcast, por las cuales no va a darle la revancha, está relacionado a la psicología de Topuria. Y es que dice, ¿por qué le daría la revancha si es que lo hice rendir 2 veces? Que si no fuera por Mark Goddard, si otro árbitro con menos experiencia, Él quería salir. ¿crees quería que lo salir. hizo? No, tú sabes Sí, con tú. certeza que como peleador nunca dices, no puedo ver, se acabó. Y él contaba con eso. Dijo que ya lo había declarado. No necesitaba decirlo otra vez. Él no pensó que hubiera. No creo que pensara que habría pelea. Y pudo haber sido, ya sabes, el pequeño demonio en su hombro tratando de sacarlo. Y luego reevaluó y repensó las cosas y entendió que tenía que ¿Dijiste, seguir Tank? peleando. ¿Te golpeaste? Repensó las cosas. Lo detuve 2 veces. Lo detuve 2 veces esa noche. No hay duda al Es cierto. respecto. Se rindió en el banquillo. Se rindió 2 veces. Lo detuve 2 veces. ¿Qué más tengo que hacer? Y este comentario ha generado una gran discusión en redes, en distintos foros, en comunidades de MMA, porque a primeras da la impresión de que Justin está mintiendo. Recordemos que después de la pelea muchos fans estaban argumentando que el hermano de Ilya no quería que detengan la pelea porque dijo "We finished the fight", lo que significaba que terminarían la pelea. Pero la realidad es que por su lenguaje corporal podíamos entender que ya no quería la pelea, simplemente fue un error de comunicación. Todavía no domina bien el inglés, pero su intención era clara, él no quería que Ilya continúe. Sin embargo, mucha gente utilizó esas declaraciones para argumentar que Ilya podía continuar la pelea, que el resultado de esto simplemente fue un error de comunicación, cuando la realidad es, como está diciendo Justin Jacek, Ilya se rindió. Y esto para muchos fans de Ilya tal vez va a sonar un poco chocante, pero en realidad Ilya sí se rindió. Y no me refiero que lo haya dicho de forma implícita o que se sobreentienda, sino que literalmente lo dijo. Al acabar el 4º round, justo antes de que su hermano diga "We finished the fight", él dice "vámonos". No se llega a escuchar también con parlantes, pero si te pones audífonos vas a notarlo. Y la segunda ocasión a la que se refiere Justin es lo que ocurre en el 3er round. Y sé que muchos que estaban escuchando la transmisión con más amigos o que estaban escuchando la transmisión en inglés no escucharon esto porque Joe Rogan o no sé si fue Michael Bisping hablaron por encima de la voz de Topuria. Yo tampoco lo escuché en su momento debido a que estaba escuchando la transmisión en inglés y además estaba viendo la pelea con muchos amigos. Pero él al finalizar el 3er round dice "no veo nada". Sí que ves, Ilya, ¿no? Sí que ves. No veo casi nada. No veo con este ojo. Y con estas palabras implícitamente está dando a entender que ya no puede pelear. Es cuestión de entender entre líneas cuál es su intención. Obviamente después el médico intervino y él trató de continuar la pelea, pero esto es por el shock que está sintiendo en ese momento. No es que sea fácil perder tu invicto de esa forma. En su mente había una dicotomía de si continuar o no. Todavía le quedaba gasolina en el tanque, todavía le quedaba motivación, y eso lo vimos en ese 4º round. El problema era que peleó prácticamente ciego. En ese sentido, él, por su bien, debió
debía negarse a continuar la pelea. Pero el problema es que muchos de sus fans le pusieron mucha presión. Él sabía que no iban a tolerar que se rinda de forma explícita ahí. En ese sentido, la presión que le pusieron sus fans fue uno de los responsables de este desastre. El hecho de que lo pusieran en un pedestal, el hecho de que lo pusieran en muchos canales como si fuera un superhéroe, como si fuera alguien invencible, todo eso hizo que él tenga mucha presión y diga: no puedo rendirme acá. A pesar de que no puedo ver, no puedo permitirme hacer eso porque decepcionaría a mis fans. Y evidentemente por todo esto habrá aprendido la lección. Y ahora estos mismos fans están volviendo a cometer el mismo error. Le están poniendo la presión de que exige una revancha inmediata cuando todavía no tenemos la certeza de si va a volver con las mismas capacidades. Desde mi perspectiva eso es muy cruel. Pero volviendo al punto, Justin en este podcast no ha mentido. Los dos argumentos que dio para no darle la revancha a Ilya son correctos. Ahora, ¿esto quiere decir que la UFC está descartando una revancha inmediata? Y la realidad es que no. Les ha dado a ambos una sanción de 6 meses, con lo cual una revancha inmediata a principios del 2027 es posible. Si los números dan, la UFC muy probablemente, por cómo se viene manejando últimamente, va a ordenar esta revancha inmediata. En ese sentido, depende de si la pelea vende o no, lo que desde mi perspectiva no sería justo para Justin, ni tampoco sería lo más saludable para Topuria. Además, potencialmente me parece que no sería una buena decisión. Muchos campeones que pierden el título empezarían a exigir lo mismo. Si bien con McGregor la UFC se podía permitir eso, todos los campeones en cuanto a popularidad se reconocían inferiores a McGregor porque reconocían que él hizo que el deporte se convirtiera en un fenómeno global. En ese sentido le estaban muy agradecidos. Pero en el caso de Ilya es muy diferente. Muchos empezarían a exigir los mismos privilegios. Además, la UFC estaría empezando a adoptar los malos hábitos del boxeo. Y es que esto genera la terrible discusión de lados A y lados B. En el boxeo se suele ver mucho donde si un lado A pierde, como por ejemplo sucedió con Jaime Munguía, obtiene su revancha inmediata porque la promotora le invirtió mucho dinero y no se pueden dar el lujo de que un peleador random de Francia les arruine a la estrella. En ese sentido, esa asimetría de valor en el mercado pesa mucho, pero en la UFC históricamente no ha sido así y esto hizo que esa meritocracia atraiga a muchos fans. El hecho de que no hayan lados A o lados B es una de las mayores virtudes que tiene esta empresa. No estamos viendo que se hable de una revancha entre Strickland y Chimaev. Creo que nadie serio en el mundo estaba discutiendo eso porque se daba por hecho que Chimaev debía ganarse nuevamente la oportunidad a pesar de haber sido un invicto campeón. Y esa psicología del fan es tremendamente positiva para la promotora porque nadie considera un lado A o lado B, porque hace que la división se mantenga viva, que se mantenga en movimiento y que no se estanque como sucede en el boxeo. Es decir, ¿quieres la revancha? Pues gánatela. Ahora, fuera de esto, algo que puede pesar mucho más que todo lo que comentamos antes es que Justin está a nada del retiro, es decir, está a pocos meses de cumplir 38 años, el próximo año tendrá 39, su mejor momento a pesar de esta victoria pasó hace mucho, si bien tiene más IQ de pelea, sus capacidades físicas no son las mismas. Si tú lo has visto pelear desde antes habrás notado que ya no es tan veloz, tampoco puede mantener la misma intensidad de pelea que tenía antes. De hecho, en esta pelea se hizo notorio que se estaba cansando a los finales de los rounds. Él solo está para 1 o 2 peleas más y va a asegurarse de que esas peleas sean las más lucrativas posibles. En ese sentido, si es que McGregor en su próxima pelea llega a vencer a Holloway, no descarten que la pelea de retiro de Justin sea una contra McGregor. Si bien esta pelea se va a dar en la división del peso welter, McGregor todavía podría marcar el peso ligero. Él está grande más de grasa, no de músculo, con lo cual todavía podría marcar la división. Además, esta pelea bajo la perspectiva de la UFC tendría mucho sentido. Tendría mucho más sentido económico incluso que una revancha contra Topuria. Entonces, por todo esto me parece que discutir ahora una revancha no tiene mucho sentido. Mucho menos exigirle a Justin esto. Él hizo su trabajo. De haber perdido, dudo mucho que Ilya le hubiese dado una revancha. Él está en la posición de exigir otra pelea. Y esto no tendría por qué ser malo. De hecho, debería ser lo correcto. Pero dime, ¿crees que la UFC va a ordenar una revancha inmediata? Y mejor aún, ¿crees que sería lo mejor para Topuria? Deja tu opinión en los comentarios y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.